Bueno, por ahí hay dos alumnos que han escogido la opción de territorio y de soberanía, pero esos sí son elementos constitutivos del Estado. La legitimidad no es un elemento constitutivo del Estado, lo vimos en la clase del día lunes, ¿verdad? ¿Cómo se llaman las instituciones y organismos públicos y privados que brindan un servicio público? ¿Se acuerdan que hablamos de la diferencia entre administración pública y gestión pública? ¿Cuál de los dos conceptos hacemos referencia cuando decimos instituciones y organismos públicos? Correcto, administración pública, ¿verdad? Para acá hacer un pequeño recordatorio y no se olviden, la administración es el conjunto de instituciones que brindan servicios públicos. Y la gestión pública son aquellas acciones o actividades que realizan estas instituciones públicas para el cumplimiento de sus objetivos. Sigamos. Tercera pregunta. ¿Cuál es el modelo? El modelo burocrático, plantea una gestión por procesos que se centra en la eficiencia del servicio. ¿Se acuerdan que vimos 4 modelos de la gestión pública, 4 tendencias? Y la primera tendencia fue el modelo burocrático. ¿Es verdadero o es falso que ese modelo se centra en la eficiencia del servicio? Falso, ¿verdad? Falso. ¿Por qué falso? Porque se centra en la legalidad, en la normatividad. Al modelo burocrático no le preocupa no le preocupa, digamos, si el servicio brindado fue eficiente o no, sino solamente que se haya dado dentro del marco legal que regula la prestación de ese servicio, ¿verdad? Entonces, por eso esta respuesta es incorrecta. Ahora, esta pregunta está más sencilla. ¿Qué tendencia de la gestión pública es la que actualmente se encuentra vigente? ¿Cómo se llama la tendencia de la gestión pública que actualmente se encuentra vigente? Correcto, gestión por resultados, ¿no? Recuerden que la nueva gestión pública es la tercera tendencia, el tercer modelo, pero digamos, el enfoque actual es gestión por procesos. Quinta pregunta, ¿cuál no es un principio de la gestión pública? ¿Cuál no es un principio en la gestión pública? Correcto, ¿verdad? La ilegalidad no es un principio de la gestión pública. La competencia sí lo es. La inclusión y la equidad también lo es. Y la participación y la transparencia también lo es. Los sistemas funcionales están regulados en el Decreto Supremo 097-2022. ¿Verdadero o falso? Correcto, ¿verdad? Correcto, están regulados en el Decreto Supremo 0792. Vamos con la penúltima pregunta. ¿Cuál no es un sistema administrativo del Estado? ¿Se acuerdan que hemos visto que los sistemas administrativos son 11? ¿Cuál de esos sistemas no es un sistema administrativo del Estado? Correcto, ¿verdad? El Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres no es un sistema administrativo del Estado, es un sistema funcional. Asimismo, el Sistema Nacional de Archivo tampoco es un sistema administrativo del Estado, ¿correcto? En las respuestas están mezclados sistemas administrativos con aquellos que no lo son. Entonces, la respuesta no es única porque existen dos sistemas que están descritos ahí,
que no son sistemas administrativos. Vamos con la última. En el 2011 se aprueba la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública. ¿Verdadero o falso? Estuvimos viendo, ¿se acuerdan? En la clase anterior una cronología del desarrollo del proceso de modernización de la gestión pública. Falso, ¿verdad? Dimos la fecha exacta que fue en el 2013. A ver, vamos a ver cómo quedó el cuadro, el podio. Tercer puesto para Raúl José. Segundo puesto para Ariana, muy bien Ariana. Y primer puesto para Ángel, muy bien Ángel, bien hecho. Y una felicitación también, ¿por qué no? Para Farid, para Henry, para todos los alumnos que han compartido con nosotros la dinámica del día de hoy. Bueno, esta dinámica tuvo como objetivo, estimados alumnos, poder repasar algunos conceptos que vimos en la clase del día lunes. De repente hay algunos alumnos que no pudieron conectarse, que es su primera clase. Bienvenidos para aquellos alumnos que así lo sea, ¿verdad? Hoy tenemos una sesión, la sesión número 2, que voy a proceder a compartir pantalla para poder conversar sobre la misma. A ver, vamos a ver. Sí, creo que ahí ya se ve correctamente la pantalla, ¿verdad? Bueno, entonces, este curso tiene como objetivo repasar conceptos, teorías y puntos importantes para entender cómo funciona la gestión pública en 6 sesiones. Cada sesión de 1 hora y media, y esta es la sesión número 2. Lunes, miércoles y viernes hasta el viernes de la próxima semana. Si ustedes tienen alguna duda, consulta, observación o tienen algún problema técnico que no me escuchan, etcétera, me lo hacen saber, por favor, levantando la mano virtual o escribiéndome por el chat que tenemos acá en el Meet, ¿ok? Yo voy a estar atenta a sus comentarios. Ok, entonces, ¿qué vamos a revisar? ¿Qué vamos a estudiar? ¿Qué vamos a aprender el día de hoy? Vamos a revisar conceptos relativos a la definición, las características y la tipología, de las políticas públicas en el Perú. Vamos a comprender cuál es el ciclo de las políticas públicas y cómo se construyen diversos indicadores en diferentes etapas, y también vamos a conocer el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico, las funciones de ese plan, ¿no? Y la Política Nacional de Planeamiento Estratégico y la visión al 2050. Ok, ¿se acuerdan que una de las preguntas del Kahoot hablaba sobre un concepto que decía lo siguiente: las instituciones públicas que brindan servicios públicos son la administración pública, ¿verdad? Dijimos que la gestión son aquellas acciones o actividades que realizan las instituciones para poder cumplir sus objetivos. Pero hoy día vamos a estudiar un concepto más, un importante tema en la gestión pública, que son las políticas públicas. Yo sé que muchos de ustedes interesados en estos temas o trabajando en el Estado, en alguna oportunidad han escuchado hablar sobre políticas públicas, ¿no? Pero a veces no comprendemos del todo o nos cuesta un poquito describir el concepto. Y lo vamos a entender hoy día con ejemplos, ¿ok? Porque para entender las políticas públicas hay que dar ejemplos, porque recuerden que en la gestión pública existen muchos conceptos abstractos, ¿no? ¿Qué quieren decir abstractos? Que no son cosas tangibles que podemos tocar, ¿verdad? ¿El Estado lo podemos tocar? No. ¿El poder lo podemos tocar? ¿La soberanía lo podemos tocar? El territorio posiblemente lo podamos tocar, la población lo podamos tocar porque somos seres humanos, ¿verdad?
pero existen conceptos que son intangibles, que son abstractos, pero que son importantes porque nos van a permitir descubrir o entender el funcionamiento de diversas áreas dentro de la sociedad o del Estado. Entonces, vamos a leer rápidamente lo que nos dice el PPT y luego vamos a preguntarles algunas cosas a ustedes y vamos a tratar de entenderlo con un ejemplo. Las políticas públicas es un conjunto de objetivos, decisiones y acciones que lleva a cabo un gobierno para solucionar problemas que en un momento determinado el gobierno y los ciudadanos consideren importantes o prioritarios. Entonces, para poder entender este concepto, yo les voy a pedir a cualquiera de ustedes que escriba en el chat un problema público. Escriban un problema público, la inseguridad, la desnutrición infantil, el sicariato, cualquier problema público que ustedes quieran, colócalo en el chat para entender cómo funciona o a qué hacemos referencia con políticas públicas. Ok, la inseguridad ciudadana nos ha dicho Ángel. Fue el primer comentario. ¿La inseguridad ciudadana es un problema público? Sí. ¿Por qué es un problema público? Porque nos afecta directa o indirectamente a todos los ciudadanos, ¿verdad? Nos hace sentir inseguros. ¿Qué más? Nos genera de repente, si hemos sido víctimas de algún robo, nos genera secuelas psicológicas, ¿verdad? Atenta contra nuestro patrimonio, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, la inseguridad ciudadana es definitivamente un problema público que exige que el Estado pueda intervenir, ¿verdad? Porque si un problema le afecta a gran parte de sus ciudadanos, el Estado tiene la obligación de hacer cosas, acciones, de ponerse a trabajar para poder solucionar el problema. Entonces, vamos a pensar en un contexto en particular, en un periodo de tiempo en particular. Y vamos a pensar en estos últimos meses donde se ha hecho público, o de repente no se ha hecho público porque ya todos lo sabían, sino que se ha discutido más un problema específico dentro de la inseguridad ciudadana. ¿Cuál es el tema que más se está tocando últimamente relativo a la inseguridad ciudadana? Donde han habido marchas, protestas, etcétera, etcétera. ¿Alguno sabe cuál es el tema de la inseguridad? Correcto, la extorsión, ¿verdad? La extorsión durante los últimos meses es un tema que está en la agenda pública, ¿verdad? ¿Por qué? Porque organizaciones, autoridades, especialmente en Lima, en la región Lima, han alzado su voz para protestar por los altos índices de extorsión que atentan contra los pequeños empresarios, que generan muertes, que genera inseguridad, que afecta a la economía porque está incentivando a que muchos emprendedores cierren sus negocios, bueno, etcétera, ¿verdad? Entonces, han habido protestas, han habido marchas, han habido paros. Las personas de forma organizada han estado ejecutando acciones para hacerles saber a las autoridades que necesitan que urgentemente el gobierno intervenga para solucionar. Entonces, tenemos dos conceptos. Problema público, la extorsión. ¿Cuáles han sido las políticas públicas que el Estado ha venido implementando para hacerle frente a la extorsión? Hace 2 meses, lo cual fue muy criticado, ¿qué se publicó? ¿Se acuerdan que se publicó un decreto que declaraba en emergencia como 20 distritos de Lima? Rima, Callao, Villa María del Triunfo, etcétera, etcétera, ya. El estado de emergencia, ¿cómo tú declaras en emergencia a una zona, a una jurisdicción? Lo haces a través de un
decreto, ¿no? Que lo firma el presidente y sus ministros, ¿verdad? Porque tienen esa facultad. Entonces, declarar en emergencia a una jurisdicción es una política pública. ¿Por qué es una política pública? Porque las políticas públicas son decisiones, son decisiones. Entonces, las autoridades dijeron, miren, hay que hacerle frente al problema de la extorsión. ¿Cómo lo hacemos? Pensaron, discutieron muchas ideas, ¿no? Y por ahí a alguien se le ocurrió y dijo, Presidenta, lo que se necesita es declarar en emergencia distritos con mayor índice de extorsión. Bueno, tales, ¿no? Entonces la presidenta firma un decreto, lo publica en el diario El Peruano y las autoridades están en la obligación y los ciudadanos también en la obligación de acatar el estado de emergencia. Entonces, primera política pública que identificamos en un problema como la extorsión es el estado de emergencia porque es una decisión formalizada e institucionalizada que promulga un gobierno a través de un marco normativo para poder enfrentar un problema público. Ahora que creo ya entendimos cuál es el sentido de las políticas públicas, ¿qué más ha hecho el gobierno? ¿Qué otras políticas públicas ha implementado para poder enfrentar el delito de extorsión? A ver, alguien que esté por ahí al tanto de las noticias, alguna idea que quiera compartir con nosotros. ¿Alguna idea, alumnos, además del estado de emergencia? La pregunta era, un ejemplo de política pública para enfrentar la extorsión es el estado de emergencia. Otro ejemplo de política pública que ustedes conozcan que se haya implementado durante los últimos meses para enfrentar la extorsión. Correcto, Raúl, muy bien, muchas gracias. Estás al tanto de las noticias, correcto, ¿no? La famosa línea antiextorsiones que ha sido criticada por la Defensoría del Pueblo, por los medios de comunicación, por los congresistas, porque denuncian que cuando una persona llama a esa línea pública o a esa línea de la policía, esa denuncia nunca se formaliza, o sea, no, porque las denuncias están todas inscritas en un sistema, ¿no? En un sistema integrado. Entonces la Defensoría decía que cuando tú llamabas a esa línea, no te contestaban, te demoraban horas para que te contesten. Cuando te contestaba, tu denuncia nunca era registrada o también que esa denuncia pues nunca tenía resultados, ¿no? Porque no hacían nada con tu caso, ¿no? Entonces, la intención del gobierno del Ministerio del Interior fue buena, ¿no? Implementaron una política pública, ¿verdad? De creación de un departamento o de una línea especializada para la denuncia de extorsiones, la cual, como vuelvo a repetir, ha sido muy criticada por la falta de eficiencia, ¿correcto? Sí, correcto. Bueno, Ángel, para responder a tu pregunta, no sé si algunas la habrán revisado en el chat, perdón, pero Ángel nos dice, la extorsión continúa, es cierto. Profesora, usted, ¿qué política pública implementaría? Bueno, yo tengo dos respuestas para esa pregunta. La primera es que digamos, del lado de los gobernantes, para poder brindar o para poder proponer una idea que pueda ser una futura política pública, hay que realizar un análisis técnico, un análisis estadístico y contar con un equipo de trabajo que te permita discutir opciones en el marco de la razonabilidad, en el marco del presupuesto, de la efectividad, de la eficiencia, ¿verdad? Entonces necesitamos
o mejor dicho, lo que quiero tratar de transmitirles la idea es que para que nazca una buena política pública, se tiene que hacer antes un análisis técnico, profesional y riguroso de un equipo multidisciplinario que tiene un plazo y un tiempo, ¿verdad? Porque de repente yo también, bueno, soy docente, pero también soy una ciudadana, ¿no? Y como ciudadanos, evidentemente tenemos una opinión respecto a lo que nosotros, desde nuestra experiencia, creemos que pueda funcionar para combatir la extorsión, ¿no? Por ejemplo, hay muchas personas, ciudadanos de a pie, que piensan que expulsando a todos los ciudadanos extranjeros se soluciona el problema de la extorsión, ¿verdad? O hay otros ciudadanos que creen que modificando el código penal para incorporar el delito de terrorismo urbano se puede solucionar el tema de la extorsión. O sea, hay otras ideas que actualmente no son políticas públicas, porque las políticas públicas no son ideas, son decisiones oficializadas e implementadas por el gobierno en un determinado momento de obligatorio cumplimiento, pero que están todavía en discusión, ¿no? Está en análisis. Entonces, para responder a tu pregunta y un poquito cerrar ese tema es de que para poder proponer ideas o actividades que puedan en un futuro convertirse en políticas públicas y hacerlo de manera seria, profesional y responsable, definitivamente requiere un análisis concienzudo, requiere un análisis profundamente técnico, ¿verdad? Para que esa decisión, esa política pública tenga un sustento que le permita afrontar con mucha mayor capacidad el problema público. Ok, hasta aquí una pregunta. A ver, Raúl José González Di Paz nos dice, ¿y esas políticas públicas se implementan en todos los niveles? Bueno, Raúl, va a depender del marco legal que oficialice o que norme, valga la redundancia, esa política pública. Por ejemplo, te digo, la política pública que hemos hablado al inicio de declaración del estado de emergencia. La declaración del estado de emergencia es muy específico. ¿Qué quiero decir con eso? Que se declara en emergencia distritos puntuales y no y digamos que no hablamos de todo el territorio peruano, ni siquiera hablamos de todo el territorio de Lima, sino hablamos de 10 distritos con nombres tales muy puntuales, ¿no? Entonces, no podríamos decir que esa política pública es de alcance nacional porque tiene un alcance limitado a un nivel parcial en Lima, ¿verdad? Pero les hago otra pregunta para que ustedes, yo les hago la pregunta y ustedes me responden. Empecemos en el COVID. En el COVID, ¿cuáles fueron las primeras políticas públicas que se implementaron? Les digo una, el distanciamiento social. Se publicó un decreto que declaró en emergencia sanitaria a un solo distrito o a todo el Perú. ¿Ustedes qué recuerdan? ¿Se declaró por zonas o a todo el Perú? A todos, ¿verdad? A cada rincón del Perú estaba obligado a guardar distancia social de, creo que eran, ni me acuerdo, pero creo que eran como 2 metros, ¿verdad? Aforos en empresas, aforos en entidades. Entonces, a lo que quiero llegar para que ustedes entiendan y responder la pregunta de su compañero Raúl es que va a depender de que el marco que oficialice esa política pública usualmente es bien específico, ¿no? Bien específico y describe cuáles son las localidades que van, digamos, que van a estar bajo los alcances de esa política pública y también, y también va a establecer el plazo de duración, ¿verdad? Va a establecer las condiciones, o sea, te describe ahí todos los alcances que se debe implementar. Claro, ¿se acuerdan cuando declaró en emergencia sanitaria?
en la época del COVID, o mejor dicho, el COVID es un gran ejemplo de un problema de salud pública para poder ejemplificar las políticas públicas que se dieron en ese momento. Primero, declarar en emergencia sanitaria a todo el país. Cuando se declaró en emergencia sanitaria, ¿qué se dijo en ese decreto? Primer lugar, el distanciamiento social, el uso obligatorio de mascarillas, el aislamiento social, ¿verdad? Aislamiento social, es decir, que no se podía salir de casa, salvo emergencias, ¿verdad? ¿Qué otra política pública adicional dieron en la época del COVID que ustedes recuerden? ¿Qué más? Vacunarse obligatoriamente. Hay otra más. En el aspecto económico, ¿qué política pública se implementó? ¿Se acuerdan cuando dieron bonos? ¿Quién se acuerda? Sí, ¿se acuerdan que empezaban a dar diversos bonos? Rescate Perú para empresas, le dieron bonos a a las personas que trabajaban de forma independiente, ¿verdad? Dieron varios bonos que sinceramente en este momento no recuerdo todos y cada uno de ellos, pero a lo que yo voy es de que, digamos, el rescate económico se implementó a través de diversas políticas públicas. O sea, en el COVID tenemos varios ejemplos para hablar de políticas públicas en salud, políticas públicas en educación, porque, por ejemplo, se normó el teletrabajo. ¿Se acuerdan? Antes del COVID no estaba normado el teletrabajo y a partir del COVID se normó. ¿Qué más? Se brindaron políticas públicas en materia económica, también se brindaron muchas de ellas. Correcto, la obligatoriedad de la educación virtual. Entonces, lo que yo quisiera para cerrar un poquito aquí es que se tenga claro qué es una política pública. ¿Cómo podemos ejemplificarla cuando nos dan un problema público, ¿no? Y no tenemos que olvidarnos nunca que las políticas públicas, ¿qué son? Decisiones, no son ideas, no son propuestas, no. Son decisiones que implementa el gobierno para enfrentar un problema. ¿Correcto? Hasta acá, ¿alguien tiene alguna duda? ¿No le quedó claro? ¿Quiere que se explique con otro ejemplo? Por favor, que me lo haga saber al chat. Ok, totalmente claro, ¿verdad? Me alegro que sea así. Ok, avanzamos entonces. Ahora, licenciada, ¿y qué características debe tener las políticas públicas para ser considerados como tales? Bueno, acá tenemos alguna de ellas. Primero, que debe estar orientado a metas, ¿no? Evidentemente, cuando nosotros implementamos una política pública, lo hacemos porque queremos lograr resultados, ¿verdad? Porque queremos lograr un objetivo, porque queremos lograr una meta. Entonces, es imposible que se implemente una política pública sin haber analizado o sin haber conceptualizado cuál es la meta, el objetivo que quiero lograr con la implementación. ¿Ok? ¿Qué más? Trasluce la preocupación del gobierno. Evidentemente, estimados alumnos, cuando se implementan políticas públicas que son decisiones, se hace porque el gobierno tiene un interés, tiene una preocupación y tiene una responsabilidad de enfrentar problemas públicos, ¿verdad? Porque si al gobierno no le preocupara la extorsión, bueno, no, se quedaría de brazos cruzados, no haría nada, ¿verdad? Dejaría que el problema se arregle solo y no es así, ¿no? Entonces tenemos que entender que cuando se implementa una política pública, se deduce, ¿no? Se infiere que existe una preocupación del gobierno por atender un problema público. Las políticas públicas también, como lo vuelvo a repetir ahora, no son ideas, no son propuestas, son decisiones implementadas. Y no solamente decisiones implementadas, estimados alumnos, sino también decisiones
integradas y decisiones continuas. Por ejemplo, en la época del COVID, las políticas públicas se complementaban, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el uso de mascarilla, la distancia social, el aislamiento social hubiera servido si es que, por ejemplo, a los trabajadores independientes no se les hubiera brindado un subsidio para poder subsistir, porque evidentemente el problema no era tanto quedarse en casa, ¿verdad? El problema era, ¿qué pasa si yo trabajo del día a día, ¿no? Si yo necesito para vivir, ejercer mi trabajo y no lo puedo hacer porque estoy con la obligatoriedad de quedarme en casa, ¿no? Y evidentemente, pues había muchos padres de familia, personas que necesitaban un ingreso, entonces todas esas políticas públicas se iban complementando la una a la otra, ¿no? Correcto. ¿Qué más? Ahora, así como hemos revisado las características de las políticas públicas, también tenemos que decir que existen diversas políticas públicas, ¿no? Ya hemos dicho que existen políticas públicas en salud, en educación, en agricultura, en transportes, ¿no? Va a depender del sector. Bueno, esa parte creo que ya tenemos clara, pero también por digamos, por el tipo de acción o de decisión que toman, existe una tipología o una distribución que acá estamos viendo en la pantalla esta organización. Existen, en primer lugar, políticas públicas regulatorias. ¿Y por qué políticas públicas regulatorias? Porque están destinadas a regular la conducta de las personas. Por ejemplo, referido a las reglas de tránsito. A ver, por ejemplo, si tú eres mayor de edad y quieres sacar una licencia de conducir, existe un marco legal, existe un reglamento nacional donde está estipulado qué acciones necesitas realizar para sacar una licencia de conducir. ¿Qué nos dice la norma? ¿Qué tengo que hacer yo si quiero sacar una licencia de conducir? ¿Puedo acercarme a la oficina y exigir que me lo dé o tengo que cumplir una serie de pasos? ¿Cómo se saca una licencia de conducir en el Perú? Ya. Primer lugar, ser mayor de edad. Ok. Un examen. ¿Qué examen? Examen médico. Ok, va uno. ¿Qué más? Otro examen. Son 3 exámenes. Bueno, por lo menos en la ciudad donde yo crecí son 3 exámenes. Examen médico, examen de conocimientos y examen de manejo, ¿verdad? Entonces, yo tengo que aprobar esos 3 exámenes para ganarme el derecho de que me emitan mi licencia de conducir. Pero no lo hago porque la autoridad, digamos, autoritariamente me lo obligó, sino porque eso está normado en un reglamento y es de obligatorio cumplimiento en todo el territorio nacional. ¿Y por qué es importante obtener una licencia de conducir? ¿Por qué es importante respetar las reglas del tránsito? ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes? La otra pregunta sería, ¿eso tiene que ver con regular la conducta de las personas? ¿Qué pasa si una persona nunca estudió para conducir, nunca practicó para conducir, nunca lo evaluaron para conducir? Puede ocasionar accidentes, ¿verdad? Puede ocasionar muertes, ¿verdad? Entonces, correcto, digamos, la intención del Estado de normar a través de una política pública regulatoria la conducción de vehículos se hace con el fin de evitar accidentes, ¿verdad? De evitar el desorden, de llevar un registro y colocar condiciones a las personas para que manejen de forma responsable. Entonces, las políticas públicas regulatorias lo que buscan es
regular la conducta de las personas, ¿verdad? Porque en la sociedad existen reglas de conducta, existen leyes, ¿verdad? Tú eres libre, digamos, para hacer todo lo que la ley no te prohíbe. Existen conductas deshonrosas, ¿verdad? Existen conductas agraviantes, ¿verdad? Entonces tú no puedes actuar en la sociedad como tú quieres, si no estás en la obligación de vivir de acuerdo a normas. Correcto. ¿Qué más? En el segundo tipo de políticas públicas tenemos políticas públicas distributivas, ¿verdad? Políticas públicas distributivas. También tenemos políticas públicas redistributivas, pero vamos a pensar en las distributivas. Ok. A ver, pregunta, ¿las personas tenemos la obligación de pagar impuestos? Sí, ¿verdad? ¿Qué tipos de impuestos existen en el Perú? A ver, alumnos, ¿qué tipos de impuestos existen en el Perú? Impuesto a la renta, correcto, de cuarta, de quinta categoría. ¿Qué más? ¿Qué otros tipos de impuestos? Impuesto ITF, ¿qué más? Impuesto general a las ventas, ¿qué más? Bueno, los impuestos municipales, también conocidos como arbitrios, ya el IGB. Entonces, nosotros, o mejor dicho, el Estado ha regulado la forma en cómo recauda fondos para permitir que el Estado funcione, para ejecutar obras públicas, etcétera. Entonces, ha regulado a través de políticas públicas distributivas, por ejemplo, qué impuestos y qué tipos de impuestos y a quiénes se les obliga a pagar impuestos en el Perú, dependiendo de su nivel de ingresos, ¿verdad? De si es una persona natural o una empresa, ¿no? También impuesto predial, o sea, existen un sinnúmero de gravámenes o de obligaciones económicas que tenemos que realizar si es que compramos un producto, si es que vendemos una casa, ¿verdad? Si es que compramos un carro, cuando vendes una casa hay que pagar el impuesto a la alcabala, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Y eso está normado porque hay topes, ¿verdad? Por ejemplo, el impuesto a la renta de cuarta categoría. Si tenemos a el impuesto a la renta es un concepto o es un impuesto que está grabado para las personas que brindan un servicio profesional o que tienen algún vínculo contractual laboral, ¿verdad? Entonces, el impuesto de cuarta se paga o lo tiene que pagar aquellas personas que brindan servicios profesionales, pero que superan cierto monto anual. Cierto monto anual lo superan y tienen que pagar de esa diferencia un porcentaje anual a través de una declaración anual de ingresos a la SUNAT. Correcto, Jesús. Cada año, dependiendo del valor de la UIT, ¿verdad? Ese monto se va incrementando progresivamente. Ok. Tenemos luego las políticas públicas redistributivas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué tipo de programas sociales tenemos en el Perú? ¿Qué tipo de programas sociales ustedes conocen que existen en el Perú? Caliwarma, ya. Ahora en el ojo de la tormenta Caliwarma, ¿qué más? PK18, muy bien Leslie, muy bien Raúl, ¿qué más? Pensión 65, ¿qué más? Juntos, correcto. Entonces, en nuestro país existen grupos minoritarios, ¿verdad? Existen grupos menos favorecidos, existen grupos, por ejemplo, los adultos mayores de 65 años en extrema pobreza son un grupo minoritario.
que necesitan asistencia. Los niños en edad escolar, en pobreza o en extrema pobreza, son un grupo que necesita atención. Entonces, el Estado, pensando en esos grupos y para intentar enfrentar la pobreza, ha implementado desde hace varios años programas sociales a cargo del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social en su mayoría, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el programa Juntos brinda una subvención económica que me parece que es bimestral a familias en condición de pobreza extrema a cambio o digamos en contraprestación del cumplimiento de ciertos indicadores. Por ejemplo, que envíen a sus hijos a la escuela, ¿verdad? Que tengan al día sus vacunas, ¿verdad? Que no tengan anemia, o sea, ciertos indicadores importantes que son calificados durante un periodo de tiempo les permite acceder a una contraprestación, creo que está en 300 soles o algo así, que les ayuda a poder subsistir o a poder solventar esas barreras económicas que ellos naturalmente tienen por su condición de pobreza o extrema pobreza. Finalmente tenemos a las políticas públicas constituyentes y las políticas públicas constituyentes, estimados y queridos alumnos, no son más que aquellas que abordan un problema público nuevo, nunca antes visto. Ejemplo de un problema público nunca antes visto, el gran famoso y muy conocido COVID. ¿El Estado peruano había enfrentado al COVID alguna vez en su historia? Nunca, ¿verdad? Fue un problema que llegó de la noche a la mañana, nuevo y que cambió la forma en cómo vivíamos literalmente de un día para otro. ¿O alguien opina lo contrario? Darwin, ¿tú tienes alguna pregunta, algún comentario? Veo sin tu mano levantada. Correcto, fue un problema nuevo, ¿verdad? Y como fue un problema público nuevo, no había, digamos, antecedentes. ¿Cómo? ¿Aló? Ok, no había antecedentes de cómo enfrentar ese problema. El Estado peruano no sabía, no tenía, digamos, dónde mirar de un antecedente y fue un problema completamente, no solamente para el Perú, para todo el mundo fue un problema completamente nuevo, ¿verdad? Entonces, las políticas públicas que se implementaron en el contexto de este problema han sido políticas constituyentes, por la sencilla razón de que afrontan un problema completamente nuevo para el Estado. Ahora, vamos a hablar de la parte más importante de la clase, ¿no? Y por ahí un alumno me decía, ya profesora, está bien, ya sabemos que es una política pública, pero ¿qué paso sigue alguna idea, alguna propuesta hasta llegar a convertirse en una política pública? Esa pregunta es la que vamos a responder en este momento, ¿no? ¿Cuál es el ciclo de las políticas públicas? Bueno, acá tenemos una propuesta de 5 etapas, de 5 fases, en las cuales se tiene que atravesar esta situación o esta propuesta para llegar a implementarse, para llegar a implementarse como una política pública. Vamos a leer rápidamente los 5 pasos y luego vamos a empezar a analizar cada uno de ellos. El primer paso es identificar y definir el problema. Después que yo identifico y defino mi problema, yo formulo alternativas. Puede ser una, pueden ser 2, pueden ser 5, ¿verdad? Después que yo he discutido los pros y los contras, que tengo informes técnicos, estadísticos, ¿verdad? Del problema y de las soluciones, yo escojo una alternativa. Escojo una alternativa y empiezo a trabajar
en el marco legal que va a permitir su implementación efectiva dentro del Estado. En el paso número 4 le implemento y en el 5 le evalúo. Parece fácil, parece rápido, parece sencillo, pero no lo es, ¿correcto? No lo es y vamos a explicar por qué no lo es. En primer lugar, ¿cómo identificamos y definimos el problema público? Yo creo que tenemos dos formas, o los gobernantes tienen dos formas de hacerlo. La primera, porque es un problema que pone en riesgo la vida y la integridad de las personas y que empieza a crecer de una forma desmesurada e incontrolable. Ejemplo, el COVID. Ejemplo, la extorsión. ¿Qué otro problema? La corrupción, otro problema que crece desmesuradamente y se vuelve incontrolable. ¿Cuál es otro problema público también importante? ¿Verdad? No lo sé, tenemos tantos, podemos decir, de repente la falta de agua y alcantarillado en muchos lugares del Perú. Bueno, identificamos un problema, ¿verdad? Pero tenemos que identificarlo de forma detallada. Por ejemplo, si yo digo inseguridad ciudadana, ¿será un problema general o un problema específico? Problema general, ¿verdad? Y nosotros para implementar políticas públicas necesitamos ser específicos. La inseguridad ciudadana es un sector, pero en el sector tenemos una infinidad de problemas. El sicariato, la extorsión, ¿qué más tenemos? Los secuestros, etcétera, etcétera, robo a mano armada, robo con arma blanca, ¿verdad? Bueno, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos que ser muy específicos con el problema que vamos a abordar. Una vez que nosotros hemos sido específicos con ese problema, vamos a empezar a discutir alternativas. A ver, voy a elegir un problema que me dijeron al principio. A ver, un ratito. A ver, acá Farid, cuando recién iniciamos la clase, dijo que un problema, para cambiar un poquito de sector, ya no quedarnos en la inseguridad ciudadana, vamos a ver, a hablar de un problema de la desnutrición infantil. ¿Es un problema que afecta a muchos niños y muchas familias en el Perú? Correcto. ¿Qué alternativas propondrían ustedes para enfrentar la desnutrición infantil? ¿Cómo podemos enfrentar ese problema? Ideas, estimados amigos, alumnos, ideas. Ya, por ejemplo, Caliwarma. Bueno, Caliwarma en su momento es una política pública, desayuno en los colegios, ya programa de alimentación en cunas, jardines, escuelas, sí, planificación familiar, correcto, correcto. También una manera de enfrentar la desnutrición infantil es desde el ámbito de la nutrición, ¿verdad? Cuando se combate la anemia o la desnutrición, por ejemplo, existe un programa de fortalecimiento de hierro, ¿verdad? Que
Es una buena manera de enfrentar la desnutrición. Bueno, acá Ángel propone un subsidio alimentario, también sería una buena idea. Bueno, vamos a escoger la idea de Ángel, subsidio alimentario. Entonces, vamos a decir que el Estado va a subsidiar con 300 soles cada 2 meses a aquellas familias que cuenten con menores entre 0 y 5 años que presenten desnutrición crónica, ¿verdad? Con la intención de que esas familias puedan implementar acciones de nutrición para mejorar e incrementar los valores nutricionales de los niños. Entonces, después de discutir una serie de alternativas, hemos elegido una, ¿verdad? Y la alternativa elegida ha sido un subsidio, un programa social, que se va a llamar Combatiendo la Anemia. Ya, correcto. Entonces, para poder implementar esta alternativa que yo he seleccionado, no es fácil, ¿verdad? No es sencillo. ¿Por qué no es sencillo? Por la sencilla y clara razón, estimados alumnos, de que necesita un marco legal, ¿no? Necesita que la autoridad facultada implemente esa política pública con un marco legal, ¿verdad? En el que se establezca cuánto va a costar, de dónde va a venir el presupuesto, quién va a ser la entidad encargada de implementar esa política pública, a qué ministerio va a pertenecer, ¿verdad? Cuáles van a través del reglamento, cuáles van a ser los criterios para poder seleccionar a aquellos niños que van a ser subsidiados. Entonces, se necesita hacer un trabajo complejo para poder lograr que esta idea o esta alternativa finalmente se convierta en una política pública. ¿Y qué diferencia una idea de una política pública? Que la idea la podemos dar todos, la idea no es obligatoria de cumplir, la idea es solamente eso, es una idea, es una propuesta, ¿verdad? Pero la política pública ya es una decisión implementada que la convierte en una acción obligatoria de cumplimiento, ¿verdad? Entonces, una vez que esta política pública es implementada, lo que viene es evaluar los resultados, ¿verdad? Después de un año tenemos que evaluar cuántos participantes tenemos, si estos participantes cumplen o no con el perfil para haber sido seleccionados, cuál ha sido el avance y el cumplimiento de las metas, o sea, cuántos niños lograron disminuir y en qué porcentaje índice de desnutrición crónica infantil. Entonces, para poder cerrar un poquito la idea, lo que tiene que entenderse es, primero, que las políticas públicas tienen un ciclo, que ese ciclo consta de 5 etapas, de 5 pasos, ¿verdad? Que inician identificando un problema y que terminen siempre evaluando los alcances de la política pública. No sirve de nada una política pública que no es evaluada, que no es ajustada, que no es revisada, que no es analizada, porque las políticas públicas son perfectibles, no nacen perfectas, ¿no? No, es imposible que lo hagan. Entonces podemos ir perfeccionándolas en el camino. Ok, hasta ahí estuvimos hablando de lo que es una política pública. Ahora, en esta media hora que nos queda de clase, vamos a estudiar otro sistema administrativo dentro de la gestión pública que se llama Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico. Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico. Y aquí viene un concepto importante, ¿no? Planificar estratégicamente. ¿Por qué creen ustedes que es importante que el Estado planifique estratégicamente? A ver, ideas al chat. ¿Por qué es importante planificar estratégicamente? ¿En qué nos puede ayudar?
Ya Ángel nos dice que la planificación estratégica nos va a permitir optimizar recursos, ¿correcto? Una idea válida, ¿verdad? Porque cuando tú planificas, realizas un análisis detallado de la situación específica, la proyección, los riesgos, ¿verdad? Los posibles escenarios, las oportunidades. Correcto. Ángel nos dice también, para mejorar la toma de decisiones, correcto. ¿Será lo mismo tomar una decisión improvisada, impulsiva, o será más productivo tomar una decisión basada en un planeamiento estratégico anterior? Evidentemente la segunda opción, ¿verdad? Ruth nos dice, facilita la comunicación y la coordinación, por supuesto, porque cuando tú planificas estratégicamente, tienes que interactuar con tu institución, con los colaboradores, conocer cuál es la realidad, cuáles son las necesidades, ¿verdad? ¿Cuál es el estatus en la institución o en el espacio en la que quieres planificar? Farid dice, para no afectar a la población en las decisiones que se vaya a tomar. Correcto, ¿no? Creo que la conclusión que se ha arribado de esta primera parte es que la planificación estratégica nos va a ayudar definitivamente a mejorar o a hacer más eficientes las decisiones que se vayan a tomar porque se van a hacer con un mayor sustento, ¿verdad? Con un mayor sustento. Entonces, en el país existe el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico, también conocido como SINAPLAN. El sistema es un conjunto articulado de instituciones cuya finalidad es coordinar el proceso de planeamiento estratégico para promover y orientar el desarrollo sostenible del país. Entonces, ustedes me podrían preguntar, licenciada, ¿es obligatorio el planeamiento estratégico en las instituciones públicas? Y yo les diré sí. ¿Por qué sí? Porque justamente el Estado identifica un problema. ¿Cuál era ese problema o cuál es ese problema de que las instituciones no planificaban sus actividades, no planificaban sus proyectos de inversión, no medían los riesgos de sus intervenciones y el Estado dijo un día, mira, ¿sabes qué? Ya no vamos a actuar y ya no vamos a trabajar así. Tenemos que cambiar esto que está funcionando mal. Y a raíz de ese pensamiento es que nace el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico. Todo sistema administrativo tiene un órgano rector. ¿Qué es, licenciada, un órgano rector? Un órgano, estimados alumnos, rector, es un organismo técnico especializado que va a ser o que va a tener a cargo el funcionamiento del sistema. O sea, es como el corazón en el ser humano. Es como la columna vertebral en el ser humano, ¿verdad? Es el que permite la coordinación de todas sus partes, es la que permite que se articulen todas las partes, que colaboren todas las partes. Esa es la función que realizan los órganos rectores. ¿Y cómo se llama el órgano rector del Sistema de Planeación Estratégica en el Perú? Se llama CEPLAN. ¿Qué funciones tiene la CEPLAN? Bueno, la CEPLAN promueve, articula el plan estratégico del país, promueve planes y políticas de desarrollo multisectorial, asesora a las entidades del Estado, a gobiernos regionales, locales, en materia de planeamiento estratégico y evidentemente también informa al presidente, a ministros o al presidente del Consejo de Ministros aquellos temas vinculados a la planificación
estratégica. Ok, entonces, ¿cómo podremos responder a la siguiente pregunta? ¿De qué forma el Estado ha planificado estratégicamente sus acciones? Una de las maneras a través de la cual el Estado hace muchos años empezó a implementar la planificación estratégica son a partir de las políticas de Estado. En el año 2002, estimados alumnos, en el año 2002, hace 22 años, se dijo lo siguiente: independientemente del gobierno de turno que esté a cargo del país, es necesario que las principales organizaciones políticas, no políticas, técnicas, no técnicas, católicas, no católicas, se reúnan y acuerden cuáles van a ser las políticas de Estado del Perú. ¿Qué quiere decir políticas de Estado? Que son aquellas decisiones que se van a implementar a lo largo del tiempo, que no tienen un espacio limitado de tiempo o no se aplica según el gobierno que llega, sino que son como un horizonte que el Estado tiene que seguir, independientemente si gobierna el país Dina Boluarte, si gobierna el país Pedro Castillo, Vizcarra, no, eso no interesa, sino todos los gobernantes, todos los ciudadanos y todas las organizaciones tienen que trabajar en el cumplimiento de esas políticas de Estado. ¿Cuántas son? 35. Están organizados en diferentes ejes temáticos y estas políticas de Estado provienen de un documento que se llama Acuerdo Nacional. Pueden buscar en Google Acuerdo Nacional y ahí van a poder descargar el documento en PDF, pero lo que sí quisiera que entiendan es que las políticas de Estado le dan un norte al país. Le dan un norte en el sentido que dicen, miren, todos estamos de acuerdo en que el país tiene que guiarse de esta manera, en temas de justicia, de seguridad, de democracia, etc. ¿Cuál es otra herramienta que nos va a permitir planificar estratégicamente? Una segunda herramienta son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, o también conocidos como ODS. Esta metodología o este horizonte fue aprobado en el año 2015 por la ONU. Establece una visión para los 193 Estados miembros, incluido el Perú. ¿Cuántos objetivos son? 17. Por ejemplo, un objetivo, igualdad de género, hambre cero, reducción de desigualdades, acción por el clima, etc. Pero el documento más importante que tiene el Estado peruano en materia de planificación estratégica se llama Plan Estratégico de Planeamiento Nacional al 2050. ¿Cómo se llama el documento más importante de planeación estratégica de nuestro país? Plan Estratégico de Planeamiento Nacional al 2050. Licenciada, ¿y por qué el 2050 y no el 2020, no el 2030, no el 2040? Bueno, estimados alumnos, en la elaboración de este plan se estableció un horizonte de tiempo, porque cuando nosotros planificamos, lo hacemos pensando al futuro o pensando en el futuro o pensando en el pasado. Cuando nosotros planificamos, ¿lo hacemos pensando en el futuro o pensando en el pasado? Correcto, ¿verdad? Pensando en el futuro, pero teniendo en cuenta hechos que han pasado en el pasado. Por ejemplo, si hubo errores, si hubo mala comunicación,
si hubo problemas, si hubieron de repente imprecisiones, esos errores que han sucedido en el pasado tienen que tomarse en cuenta pensando en no cometerlo en un futuro, ¿verdad? Evidentemente, Farid, también, tú acabas de dar un gran aporte, también tengo que hacer un análisis de mi presente, ¿verdad? Porque, por ejemplo, si yo voy a tomar una decisión en el futuro, pero no sé cuál es mi condición actual, quizá no soy realista en lo que quiero. No tengo la logística para hacerlo. No estoy en las condiciones de hacerlo, ¿no? Entonces, siempre la planificación se hace pensando en el futuro, pero considerando tu situación actual y algunos hechos pasados que te puedan haber dejado lecciones, te puedan haber dejado algunos aprendizajes importantes. ¿Por qué es importante el Plan Estratégico de Planeamiento Nacional? Porque va a orientar las decisiones durante los próximos años, buscando que busca el desarrollo de las personas, mayor competitividad, etcétera. Por ejemplo, uno de los o algunos de las metas de este plan al 2050 es reducir la pobreza al 3%. Ser uno de los 30 países más competitivos del mundo. Ser uno de los países menos afectados por el cambio climático. Ser uno de los 20 países más democráticos del mundo. Entonces, en el Plan Estratégico de Planeamiento Nacional al 2050, vamos a tener cuáles van a ser las aspiraciones que yo planeo lograr en 2050, ¿verdad? Y que obviamente que han sido consensuadas. Así como tenemos un plan, también tenemos objetivos nacionales, los objetivos nacionales del plan están estructurados en 4 ítems, en 4 grupos, ¿no? Desarrollo de las personas, territorio sostenible, competitividad e innovación y democracia y paz. En materia de planeamiento estratégico, queridos alumnos, también existe otro documento que es muy utilizado que se llama Visión del Perú al 2050. Fue aprobado en el año 2019, ¿no? Y permite ser una herramienta de consulta en el ámbito del planeamiento estratégico. Esta visión del Perú en 2050 tiene ejes, por ejemplo, ser un Estado moderno, transparente, eficiente, ser una sociedad pacífica, democrática, ser una sociedad con igualdad de oportunidades, respetuosa de los derechos humanos, con empleo digno, etcétera. Ahora sí, vamos, ¿alguien tiene alguna pregunta para pasar a la evaluación de la clase de hoy día, por favor? ¿Alguien tiene alguna pregunta, duda, comentario? No, Ángel, no es lo mismo porque SINAPLAN es el sistema, o mejor dicho, digamos, es o hace referencia al Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico. Y el CEPLAN es el órgano rector del sistema. Mejor dicho, el SINAPLAN es más grande y el CEPLAN es un organismo puntual que hace funcionar al sistema. Pero definitivamente no estamos hablando de lo mismo. Ahorita les voy a pasar el link. De nada, no te preocupes. A ver, vamos a ver para poder iniciar sesión un ratitito.
Ok, les voy a pasar en este momento, estimados alumnos, el link al chat para poder iniciar con la evaluación de hoy día. A ver, vamos a ver. Sí, sí, sí. Ya, está cargando. A ver, lo acabo de pasar al chat. Voy a compartir pantalla para que lo puedan ver. Y el pin del juego es... el pin 551-2208. A ver, damos un minuto para que se conecten, estimados alumnos. Ok, vamos a empezar. Primera pregunta. ¿Cuál de los siguientes enunciados no es una característica de las políticas públicas? ¿Cuál no es una característica de las políticas públicas? Correcto, regular el manejo de recursos de los organismos públicos no es una característica, ninguno lo eligió, pero no olvidemos que hemos repasado 4 características de las políticas públicas, ¿verdad? La que no es regular el manejo de recursos o de los recursos de los organismos públicos. Las políticas constituyentes modifican la organización del Estado. ¿Verdadero o falso? Correcto, verdadero, ¿verdad? Dijimos que las políticas constituyentes se dan en aquellos casos cuando el problema es completamente nuevo o cuando modifican la estructura del Estado. ¿Cuál de los siguientes enunciados no es una fase, no es en el ciclo de las políticas públicas? Dijimos que el ciclo tiene 5 fases. ¿Cuál no es una fase? Correcto, ¿verdad? La reconsideración de la activa seleccionada no es una fase. Conjunto de órganos y subsistemas cuya finalidad
es coordinar el planeamiento estratégico. ¿Cómo se llama el conjunto de órganos y subsistemas? Correcto, el SINAPLAN, ¿verdad? El SINAPLAN, que es el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico. Avanzamos. Quinta pregunta. ¿El Plan Estratégico de Desarrollo Nacional es el ente rector del sistema? ¿Verdadero o falso? Correcto, ¿verdad? ¿Cómo se llama el ente rector? C-Plan. Excelente, muy bien. Sigamos. ¿Cuál de los siguientes enunciados no es un eje temático a través del cual se organizan las políticas de Estado? ¿Cuál no es un eje? Correcto. Promover el posicionamiento del país como líder de exportación no es un eje a través de la cual se organicen las políticas de Estado. ¿Los objetivos de desarrollo sostenible son 20? ¿Verdadero o falso? Falso, ¿verdad? Son 17. Excelente, alumnos. Penúltima pregunta. El objetivo del Plan Estratégico de Planeamiento Nacional está orientado a la mejora del acceso a los... ¿Cuál es el objetivo, perdón, del Plan Estratégico que está orientado a mejorar el acceso a los servicios públicos? Correcto. Desarrollo de las personas. Excelente, alumnos. Vamos con la última. La visión del Perú al 2050 orienta que debemos establecer diferentes metas para las personas vulnerables. ¿Será así? ¿Verdadero o falso? Falso, excelente, ¿verdad? No podemos hacer una distinción ni dejarlos también porque somos un país inclusivo. Tercer puesto para Raúl José, excelente Raúl José. Rosáisela, excelente. Farid, muy bien, excelente. Felicidades, Leslie, Yanel y a todos los alumnos que han participado en la sesión o en la evaluación del día de hoy. Felicidades. María Aurora, mañana les voy a pasar con su coordinador un tutorial de YouTube para que ustedes puedan, si alguno no sabe cómo usar el Kahoot, lo puedan usar correctamente. Espero que hayamos aprendido algo nuevo hoy día. Gracias por su participación. Felicidades, Farid. Espero que hayamos aprendido algo nuevo y nos vemos el viernes. Los espero para seguir aprendiendo más en este gran camino de la gestión pública. Conmigo será hasta ese día. Que pasen una buena noche. Gracias. Muchas gracias, estimada docente, por la clase impartida el día de hoy. Estoy seguro de que va a ser de mucho provecho para nuestros participantes. Nos vemos en nuestra siguiente sesión, que sería el día viernes. Bien, estimados participantes, antes de retirarse, por favor, quería sugerirles lo siguiente. Les recuerdo que ya hemos aperturado nuevos cursos que van a iniciar nuestra próxima semana, así que los invitamos, por favor, a que
ustedes puedan acompañarnos también en esos cursos, ¿no? Tenemos cursos nuevos de distintas ramas, de distintas categorías también para que ustedes puedan participar. Les recordamos que los cursos son totalmente gratuitos, no tienen un costo